Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar y estar con ustedes, llevándoles este aprendizaje para que vayamos, cada vez avanzando más y poder entender cuál es la mecánica de funcionar de nuestro organismo, de nuestro cerebro, básicamente, ya que, pues, precisamente lo que es psicología, recordemos de que trata de las creencias que tenemos como seres humanos, cómo nos han ido, pues, educando y qué es lo que nosotros vamos interpretando de esa realidad. Entonces, vamos a iniciar y nuestro tema de hoy, pues, va a radicar precisamente en cómo poder nosotros ir aumentando esa capacidad de conocimiento en nuestra persona. Vamos a ir a hacernos esta pregunta, ¿no? Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Somos realmente nosotros emocionalmente inteligentes? ¿Qué tanta inteligencia emocional tenemos? Como les decía, la pregunta entonces, hágasela usted. Y pues al final de la clase espero que usted pues resuelva, ¿no? Y pues pueda dar una respuesta a esta pregunta. ¿Somos inteligentemente emocionales? ¿Somos lo bastante inteligentes emocionalmente? Vamos entonces a poder ver 4 virtudes dentro de lo que es la inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Básicamente, la inteligencia emocional es saber gestionar mis emociones, saber en qué momento tengo que actuar y no dejarme llevar por un secuestro emocional, únicamente actuar por actuar. Entonces, es bien interesante e importante que tomemos bien en cuenta estos aspectos. Entonces, vamos a abordar 4 virtudes para poder ver y entender si realmente yo como ser humano tengo inteligencia emocional. Entonces, vamos a poder ver y como les indiqué, vamos a ir analizando el momento de ir precisamente el tener claro esto de lo que es mis emociones, ¿sí? Básicamente, eso es lo que vamos a ir estableciendo en este momento. 4 virtudes. Primera virtud, entonces, para saber si tengo esa estabilidad emocional y por ende me va a dar una inteligencia emocional, un manejo adecuado, un manejo inteligente de mis emociones. Primera virtud, entonces, vamos a encontrar acá la autoconciencia. Vamos a ir entonces a poder observar la autoconciencia. Es decir, acá podemos ver en este cuadro o en esta red semántica, ahí poder ver, percibir emociones, ¿sí? Es decir, ser autoconsciente de lo que percibo. Vamos a poder ver aquí que existe una autoobservación. ¿Una autoobservación de qué? De pensamiento, ¿sí? De sentimiento, es decir, de emociones y de mi fisionomía. Ser consciente de uno de estos aspectos, que son 3 dentro de esta primera virtud, que es la autoconciencia, una autoobservación de qué es lo que pienso, tomar conciencia de mis pensamientos, ¿sí? Luego de esto, también tener conciencia de mis emociones. ¿Cuáles son las emociones que transitan en mí, aquí y ahora? El hacerse consciente es precisamente eso, tener en cuenta que aquí y ahora es lo que importa, el aquí y el ahora. Entonces, también es importante que tomemos conciencia aquí y ahora de la postura que debemos de tener, ¿sí? ¿Qué postura es la que me indica a mí que una persona tiene inteligencia emocional? Un cuerpo erguido, el mentón elevado, es decir, pues obviamente no acá, sino vista al frente y el cuerpo completamente erguido, ¿sí? Eso me manifiesta a mí y puedo yo mandar ese mensaje de que tengo una inteligencia emocional, ¿sí? Porque sentimiento, pensamiento y organismo, es decir, lo físico de nosotros, tiene una estrecha relación, porque así como me siento, es así como me voy a proyectar hacia los demás con mi fisionomía, con mi postura. Entonces, acá podemos observar esto de autoconciencia, el que tenemos que tener en cuanto a qué pensar. Siempre tenemos que ser conscientes qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, cuáles son nuestras emociones y por supuesto la fisionomía, es decir,
una postura adecuada, no andar así, pues, agachado, cabizbajo. Se nota cuando una persona tiene algún problema emocional, lo manifiesta en su fisionomía. Entonces es bien importante tener un entrenamiento constante en este aspecto, es para quitarse ese estado autómata, ¿sí? Muchas veces nosotros como seres humanos vamos en un estado autómata, un estado automático. Únicamente seguimos la relatividad de la vida. Crecer, nacer, bueno, perdón, nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí, son los ciclos de la vida. El estado autómata, el estado automático, pues es ese, solo responder a los estímulos naturales. Pero el entrenarse de manera adecuada e ir siendo consciente en estos aspectos de pensamiento, emoción y fisionomía, pues garantiza que yo vaya cada vez aprovechando más los recursos que están a mi alrededor, ¿sí? Darme cuenta. Entonces, esa es la primera característica, la primera virtud para poder ir trabajando en esto de la inteligencia emocional. ¿Podemos nosotros tener inteligencia emocional? Por supuesto, ¿sí? No se nace, sino se hace la inteligencia emocional. Es un constante entrenamiento e ir dejando a un lado esas creencias que desde pequeños nos han colocado, que desde pequeños nosotros seguramente lo hemos adoptado, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en esto entonces. Y la autoconciencia básicamente es quitarse ese estado autómata, ese estado automático y ser cada vez más consciente de nuestro propio ser. Seguidamente de esto, la segunda virtud la tenemos que es una autogestión, ¿sí? Esto de la autogestión, vamos a entender qué es esto de gestionar, ¿sí? ¿Qué es esto de ir gestionando? Y lo vamos a poder entender de la siguiente forma, de la siguiente manera. ¿Qué es esto de autogestión? La autogestión, entonces, nos indica que es tener opciones de respuesta ante un acontecimiento determinado. Gestionar es tener varias opciones de cómo responder ante una situación, ¿sí? Entonces, no dejarse llevar por los raptos emocionales. Muchas veces nos dejamos llevar por emociones y contestamos mal y luego nos sentimos pues también mal de lo que hemos contestado, de cómo hemos actuado. Aquí, pues usted recordará lo de los tres cerebros, ¿no? El reptil. Básicamente, el cerebro reptil es el que secuestra a lo que es el cerebro emocional, al sistema límbico, y también a lo que es el racional, el córtex, ¿sí? Entonces, aquí en este secuestro emocional, en muchas ocasiones, tiene también relación con lo que es el estado autómata, ¿sí? Porque recuerde que el instinto del reptil es sobrevivir, es reacción, lucha o pelea, nada más, ¿sí? Entonces, vemos esto acá de gestión, autogestión es ser consciente de lo que voy a hacer, ¿sí? No sufrir ese secuestro emocional. Debemos tener muy claro esto del estado consciente, ¿sí? No tener esas situaciones de ir actuando de manera desconsiderada. Solo haciendo consciente lo inconsciente, vamos a crecer. Porque si todo el tiempo vamos a estar con un pensamiento inconsciente, recuerde que el inconsciente nosotros no tomamos noción de ello, únicamente vamos viviendo por vivir. Ese es el estado inconsciente. Únicamente emergen las situaciones de sobrevivencia, de ir avanzando de manera cíclica, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Entonces, la autogestión es ser consciente de mi propio pensar, no sufrir un secuestro emocional, ¿sí? Autogestión. Estas dos virtudes son internas. Autoconocimiento y autogestión están dentro
de mí, que me ayudan cada vez a ir avanzando e ir comprendiendo que debo de ir calmándome en algunos momentos, no sufrir ese secuestro emocional y actuar de manera colérica, de manera inconsciente. Entonces, aquí es donde nos garantiza el ir trabajando de mejor manera la inteligencia emocional. Entonces, percibir emociones es conciencia, ser autoconsciente, ir teniendo esta autoconciencia, observar mis pensamientos, mis emociones y mi fisionomía. Aquí vamos entonces luego autogestión, manejar las emociones. Aquí empiezo yo a esto, ¿no? A tener un manejo, a una gestión de mis emociones para poder proyectarme hacia los demás. Entonces ya hemos visto dos virtudes. Acá ustedes las pueden visualizar en este esquema. El color rojo, pues es la percepción de emociones, es decir, la conciencia, autoconciencia de emociones. Manejar las emociones, gestión de emociones. Luego, vamos con la siguiente virtud. En este sentido, la vamos a ir conociendo como conciencia social. Ya conocí lo que está dentro de mí. Ahora vamos a enfocarnos, el foco de atención será lo que está fuera de mí, porque inteligencia emocional tiene estas dos dimensiones, ¿sí? Tiene estas dos dimensiones, la interna y la externa, ¿sí? Entonces, la externa, es decir, la que está fuera de mí, es la conciencia social. Está fuera de mí, pero depende de mí, ¿sí? Porque todos los procesos a nivel psicológico se manejan a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, el comprender las emociones es la conciencia social. Tener conciencia de lo que está pasando fuera de mí. Poder observar lo que está pasando con la fisionomía de los demás. Es decir, ellos también me están enviando información importantísima, información fundamental para poder comprender qué es lo que está pasando con ellas. Porque recuerde, la fisionomía es lo que yo empiezo a proyectar. La fisionomía es lo que yo observo también de los demás, su postura, ¿sí? Cuando alguien entra a un lugar o cuando nosotros debemos de entrar a un lugar, debemos de entrar en una postura erguida, ¿sí? Con la barbilla y la vista hacia el frente, nuestra espalda completamente recta. Eso demuestra presencia, ¿sí? Eso demuestra que tengo todo bajo control. Pero si todo lo contrario sucede, de que pues entro a un lugar todo desganado y pues con la mirada hacia abajo y con penita, también estoy mandando mensaje de que no tengo nada bajo control y mucho menos de que soy consciente y mucho menos que tengo inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, conciencia social es darme cuenta qué está pasando fuera de mí, ver cuál es la fisionomía de los que están a mi alrededor para yo poder interpretar esos mensajes que están mandando. Y seguramente me están mandando esos mensajes y me tengo que dar cuenta de que envían información todo el tiempo. Todos los seres humanos emanamos información con nuestra fisionomía, con nuestra forma de comportar, con nuestra conducta. Recuerde que conducta es observable. Proceso mental es un poquito más profundo de poder observar y difícil a simple vista. Mientras que nuestra conducta nos manifiesta ciertos índices de cómo están nuestras emociones de manera interna. Luego de esto, entonces, darme cuenta del posible estado emocional de las personas por las cuales están atravesando y poderles indicar, ¿no? Que seguramente no es nada bueno lo que está sucediendo con ellos, ¿sí? Y definitivamente esto no le lleva a desarrollarse de manera adecuada. Y el darme cuenta y el tener esta conciencia social me hace a mí una mejor persona. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta de lo que está sucediendo a mi alrededor y voy a poder apoyar a los que lo necesiten. Conciencia social es entonces salir de mí para poder apoyar a los demás, ser consciente de las personas que me rodean y de qué mensajes me están enviando. Autoconciencia.
Entonces, aquí es de comprender las emociones dentro del esquema que estamos observando en pantalla. El del color celeste, usted lo puede observar ahí. Luego, la cuarta virtud, ¿sí? La cuarta virtud. Ya hemos pasado por lo que es la autoconciencia. Luego pasamos por la autogestión. Y el anterior era la conciencia social. Ahora vamos con la gestión de las relaciones, ¿sí? ¿Qué es esto de gestión de las relaciones? Es el ser consciente de que los que me rodean están transitando por un estado emocional que no es muy beneficioso para ellos y poder utilizar la convivencia para poder gestionar esa relación. Básicamente, entonces, la gestión de las relaciones es: ya me di cuenta del mensaje que me está enviando con su fisionomía esta persona, ahora voy a ampliar esa relación, voy a mejorar esa relación con esta persona, poder apoyarle, ¿sí? Darme cuenta de que necesitan mi apoyo. Eso es inteligencia emocional. Contiene estas 4 virtudes. Entonces, percibir emociones es autoconciencia, ser autoconsciente, autoobservarse en pensamiento, emociones y fisionomía. El manejar las emociones es tener una autogestión, ¿sí? Una autogestión de las emociones. Estas 2 dimensiones son internas. Luego de que ya he trabajado estas 2 gestiones internas, estas virtudes internas, vamos entonces a comprender las emociones, es decir, tener una conciencia social en este sentido para poder apoyar a los que me están rodeando. Comprender las emociones es una conciencia social, saber que la fisionomía de los que me rodean me emanan información. Luego, utilizar las emociones, es decir, una gestión de la relación. Poder platicar, ya me di cuenta que está mal la persona porque me lo está manifestando con su pensamiento, con su conducta, me está manifestando sus emociones y obviamente lo hace por medio de la fisionomía. Y entonces empiezo yo a apoyarle para poder tener este crecer del ser humano, tener este crecer también a nivel individual. Esto es básicamente entonces las relaciones de la inteligencia emocional, las 4 dimensiones que hemos abordado. Nosotros seguramente no nos tendremos que sentir aislados, seguramente no vamos a ser buenos en todo, eso hay que tenerlo ahí bien presente, y aquí pues vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a las inteligencias múltiples, ¿sí? ¿Qué son inteligencias múltiples? Pues son las habilidades que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida. A estas alturas, usted pues ya detectó que tiene ciertas habilidades, ¿sí? De repente hay quienes tienen habilidades cognitivas, es decir, de conocimiento, y hay quienes tienen habilidades de, en artes, en artes visuales, en artes plásticas, en artes corporales, ¿sí? Hay diversidad de inteligencias en ese sentido. Entonces, no nos tendremos que sentir aislados, porque si no somos buenos en un aspecto, vamos a ser buenos en otro aspecto. Acá no es de sentirse aislado. Tenemos 7 inteligencias múltiples que hemos ido desarrollando, una más que otra, sí, es cierto, pero todos tenemos y podemos tener inteligencia emocional. Esto lleva a un entreno. ¿Y cómo vamos a hacer ese entreno de inteligencia emocional? Tomando en cuenta estas 4 virtudes. Básicamente, ser consciente del aquí y el ahora, de lo que está sucediendo en mi entorno. Entonces, chicos, básicamente esta es la clase del día de hoy en cuanto a inteligencia emocional. Quédese con esta información de las 4 virtudes para poder tener inteligencia emocional. Estas 4 virtudes son la base de la inteligencia emocional para ir creciendo, para ir siendo conscientes cada vez de nuestro pensar, de nuestras emociones y de nuestra fisionomía para poder gestionar nuestras emociones, no sufrir ese secuestro emocional.
Y ser conscientes, tomarme ese tiempo, gestionar, gestión de emociones es tomarse ese tiempo, respirar profundo y luego actuar, porque si no me relajo antes de actuar, seguramente voy a cometer atrocidades, voy a tomar decisiones incorrectas. Entonces, la siguiente virtud es lo social, ¿sí? Poder socializar y tener esa conciencia social, proyectarme hacia los demás y relacionarme de manera adecuada, gestionar mis relaciones, ser prudente al actuar, ¿sí? Ser prudente al actuar, no llevarme de manera emocional, no tomar decisiones emocionales. Un dato interesante es no tomar decisiones cuando nuestras emociones no están estables, es decir, no tomar decisiones cuando estamos contentos, felices, porque a todo le vamos a decir que sí. Y luego nos vamos, cuando ya nuestra emoción baja, vamos a poder decir, ¿y a qué me metí? Mejor le hubiera dicho que no. Y ahí viene, ¿no? Porque no hemos tomado conciencia, no hemos gestionado nuestras relaciones de manera adecuada. Pero por otro lado, si tomamos decisiones también con nuestros ánimos bajos, va a suceder lo mismo. Vamos a tener esa situación de que vamos a decir a todo, no, no tengo ánimos, no quiero. Y luego, cuando ya nuestra emoción se esté de manera estable, vamos a decir, mejor me hubiera ido, hubiera aprovechado el tiempo. Consejo, no tome decisiones cuando sus emociones están arriba o cuando sus emociones están abajo. Cuando su emoción esté estable, cuando usted esté relajado, es ahí cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Y cómo llegar a ese estado? Con inteligencia emocional. ¿Y cómo llegar a inteligencia emocional? Con estas 4 virtudes, teniendo equilibrio dentro de los 3 cerebros, reptil, límbico y córtex. Teniendo el equilibrio, podemos entonces hablar de inteligencia emocional. ¿Y cómo logramos el equilibrio entre esos 3 cerebros? Practicando estas 4 virtudes: autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones. Me parece bastante interesante que usted esté anotando, que haga su resumen para que se le vaya quedando este conocimiento. Ok, hasta acá llegamos con la clase. Por favor, revise Classroom, que ahí le voy a subir esta clase, y también ya está el tema siguiente, para que usted pueda realizar su tarea con lo que es el siguiente tema que ahorita le voy a indicar. Su siguiente tema a trabajar es reconocimiento de emociones. Ahí usted va a realizar un cuadro comparativo de ese tema, de reconocimiento de emociones y su resumen, por supuesto. Esta clase ya está ahí, el material en Classroom, y también lo que es la base de la inteligencia emocional, que es este tema, va a realizar únicamente su resumen. Ahí en la clase, en Classroom, le voy a subir este material y pues ha sido un gusto poder compartir con usted. Espero que la próxima clase pues se conecte, porque pues es necesario poder tener este contacto visual con usted y pues ir avanzando para que usted reciba de mejor manera su conocimiento. Ha sido un gusto, nos vemos en una próxima clase y pues nos estamos saludando en una próxima oportunidad.